Hola, profe, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos hoy? ¿Me escuchan o no? Sí, profe, se la escucha. Ah, bueno. Bueno, muy bien. Bueno, comenzamos dos clases intensas de la unidad temática número 3, que es organismos internacionales. Los objetivos de esta unidad van a ser internacionalización, regionalización, para obviamente formar escenarios a partir de esos conceptos. Principales esquemas: Mercosur, Unión Europea, NAFTA y los organismos internacionales que ustedes conocen, como la ONU, la Organización Mundial de Comercio, por ejemplo. Bien, un poco para repasar: elementos en la formación de los escenarios mundiales. Vimos la cultura, vimos la historia, la tecnología, que son transversales y que se van influyendo en toda la formación de los escenarios internacionales. Y también en el marketing. Ahora justamente estoy haciendo una diplomatura y tengo una materia de marketing internacional que está muy interesante. Yo ya sé que no soy profesora de eso para ustedes, pero después, si podemos y tenemos tiempo, les voy a compartir algunas cosas. Es una diplomatura que es de una universidad de Buenos Aires, así que está muy buena y tiene muy buenos profesores. Bueno, organismos internacionales, instituciones: Bretton Woods, Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, como les decía recién, la Organización de las Naciones Unidas, que ahora también podemos hablar y debatir un poco de qué actividad o qué actividades está llevando a cabo, o cómo está participando con el conflicto de Gaza, que yo creo que es casi nula, pero bueno. La Carta de San Francisco, principales órganos, principales principios fundamentales. GATT, el Acuerdo General de Tarifas de Comercio, que si se quiere dar una referencia es lo que da inicio o el antecedente principal de la Organización Mundial de Comercio. Orígenes, funciones, principales órganos. Ojalá que a alguno le interese, por si no es un poco tediosa esta unidad, pero bueno. A ver, check-in de la clase número 6. ¿Qué cambios culturales trae la pandemia? A ver si podemos conversar un ratito antes de empezar. Hola, profe, buen día, buenas tardes a todos. El Hola, mate, Sofía. como en la foto está. Sí. El mate, cambio cultural de que todos tomamos nuestro mate y que antes era súper normal que todos compartamos el mate y era totalmente normal. Yo que trabajo con mucha gente, a veces venía, no sé, ponerle 5 o 6 personas diferentes y tomaban de mi mate. O a su vez me iba a oficinas de diferentes personas y también tomaba el mate ese, que en definitiva habrán pasado unas 6 personas anteriormente. Así que ¿ustedes creen que este cambio cultural va a quedarse después de que se vaya el COVID o qué va a pasar? Yo creo, profe, que sí, que va a haber una nueva realidad y que no va a volver a ser tan así, tomar mate uno a uno por el miedo y eso que genera todo. Uh-huh.
Vieron que ahora hasta yo sigo tomando mate con la gente de mi familia, pero hasta lo pensás un poco y te parece como una locura tomar mate con cualquiera, ¿no? Y antes era normal, natural. Sí, tal cual, Claro, eso. porque se volvió como algo antigénico sería. Ujú. Sí, Claro, no, yo creo que no va a ser no va a volver a la normalidad, digamos, porque ahí como que vemos que es medio sucio, por decir así, o que, no sé, como que te da un poco de cosa, superstición también. claro, claro. Bien, y era algo totalmente arraigado, es algo totalmente arraigado en nuestra cultura. Entonces ese fue uno de los cambios culturales que trae la pandemia, igual, bueno, como les comentaba y también a modo de comentario nomás esto, no sé si seguramente quizás lo están viendo en otras materias, qué características de cambio trajo la pandemia en el marketing internacional. Por ejemplo, el afianzamiento de la compra online, que sí existía, pero ahora es totalmente preponderante. Y también la publicidad y el bajo impacto que tiene la publicidad por ahí por el propio hecho de la llegada hacia el consumidor. Eh, como, como podemos decir, o sea, la baja incidencia que tiene la televisión ahora en los espectadores, no solamente o sea, mis hijos que tienen por ahí 11 años, mi hija tiene 11 años, mi hijo 6, ellos no conocen la televisión, y no sé ustedes cuántos años tienen, pero yo sí miraba tele cuando era chica, pero ahora ya no Profe, miro más, por ejemplo. algo que quería preguntar, ¿la desconexión es un cambio cultural también ahora que se generó porque es como que la gente tiende mucho más a querer salir al, qué sé yo, al aire libre, al estar en un jardín, al estar desconectado de todo? ¿Eso sería un cambio cultural también? También puede ser como una línea de cambio cultural o que va a traer cambios en el consumo. Estar al aire libre, por ejemplo, el cambio de ni siquiera, vieron, no sé si vieron las plataformas, acá no hay, pero las plataformas donde vos podés mirarte con la ropa que estás comprando, todo online obviamente, con lo cual ya se está planteando, bueno, Falabella se fue del país, o sea, no es algo que no va, o que estamos hablando de futurismo, son cambios que ya se están dando. Falabella se fue del país y solamente tiene tienda online. Eso es algo súper determinante para tener en cuenta. El cambio en la característica de compra del consumidor, que obviamente va a traer cambios en el marketing. Creo que ustedes tienen un desafío muy importante porque justamente la llegada al consumidor de las publicidades cambia totalmente. Cambia totalmente. Calculo que lo están viendo por ahí en otra materia. Si vieron algo de eso. Bueno, ¿alguien quiere más aclarar algo o contarnos algo de qué cambios culturales ven? Tenemos el mate, yo les comenté de lo de la publicidad. Eh, Lo de también que Yo antes se el mayor abrazaba, cambio que yo el a mayor ver. cambio que el otro día estuve pensando que vi es que lo que desapareció de raíz fue lo de saludar con besos. Eso desapareció Ajá, totalmente. sí. El sabor del encuentro con el beso. Ajá, sí. Ese es un cambio grande. Igual, no sé, si es verdad, mucha gente sigue saludando con beso y hasta a uno le parece como que, ¿qué hace señora? Señor, ¿qué hace? No me bese. O sea, como que a uno le empieza a parecer raro también lo mismo, esa situación totalmente normal que te encontrabas con alguien por la calle y estabas a los besos. Sí, te juro. Está bueno para la gente que no, o sea, que es más antisocial. ¿Cómo estás? Puñito, chiqui. Chao. Sí, yo Sí, vi sí, una imagen que decía, por suerte tengo la excusa de la pandemia para que no le besen todo a mi bebé. claro, también eso, sí, sí, sí. Tal cual.
Y ustedes pudieron identificar en cuanto al marketing, en cuanto a la compra, a los productos, hay un cambio también muy importante en lo que quiere el consumidor sobre los productos. Se habla de nueva tendencia, o sea, hay un consumidor mucho más informado, y se habla de que el consumidor solicita, pide trazabilidad, pide ecodiseño en los productos, un tipo de distribución que sea amena con la naturaleza, una medición, por ejemplo, de hidrocarburo, de lo que genera esa industria. ¿Qué es lo que estuvieron viendo? ¿Qué es lo que piensan de eso? En general, lo que estuve viendo es que lo que se está viniendo muy, muy fuerte es todo lo que vendría a ser tipo ecológico, o sea, amigable con el medio ambiente, y a su vez las empresas que piensan como personas nomás, te digo, no como números. Eso es como que algo que Claro. estoy viendo que se está viniendo mucho más. Exacto. Eso, ¿quién estaba hablando? Que no me aparece. Jerónimo. Ah, Jerónimo. Eso lo que dice Jerónimo tiene que ver con la tendencia de las empresas a que el consumidor compra servicio y no compra productos, aunque lo que se vende tangiblemente sea un producto. En realidad se supone que, o sea, si vamos a comprar una crema, se supone que la crema en un rango de precio va a estar más o menos bien, pero lo que se compra o lo que busca el consumidor es servicio, es pertenencia a la marca, es la continuidad de la compra, o sea, hacer asiduidad de compra con esa marca, lo que busca la empresa y lo que nosotros queremos obtener del cliente, que básicamente es pensar y enfocar la estrategia de toda la empresa al servicio, no tanto el producto, porque el producto ya es algo que lo vamos a dar por hecho y que ya está por sentado y que ya es como una cosa que se tiene que dar sí o sí, pero ahora lo que busca es el servicio, que es más o menos lo que decía Jerónimo. ¿Qué más? Nada más. Bueno, vamos a comenzar entonces con escenarios, con la unidad número 3. Organizaciones. Tenemos la identificación de organizaciones, la descripción de organizaciones de Esther Barbé. Ella tiene un libro, me hacen acordar si se lo subís al Drive. Me parece que sí, creo que sí, pero fíjense. Habla mucho, en esta unidad básicamente vamos a sacarla de, bueno, las páginas oficiales de los organismos, de Esther Barbé y del libro que estamos usando desde siempre. No tanto desde el libro de Arese. Bueno, Arese es uno de los profesores que tengo ahora en la diplomatura, así que fíjense que está buenísima la diplomatura. A partir, como les es más, ahora está en clase él hablando. Así que bueno, organizaciones. Asociaciones o grupos constituidos no permanente por particulares. Organizaciones, me dice que se me cortó, pero no sé si ustedes me están escuchando bien. Asociaciones o grupos constituidos de modo permanente por particulares, individuos o colectivos de diversos países, mínimo 3, que tienen objetivos no lucrativos de alcance internacional. ¿Cuál es el primer antecedente que nosotros tenemos sobre un tipo de organización? Es la Comisión Central de la Organización del Río Rin, del Rin, que fueron estos 5 países, Alemania, Bélgica y Francia, Países Bajos y Suiza, que se termina de regular en 1868 y más que nada tenía situaciones técnicas y administrativas de la navegación del río. Esa fue como el primer antecedente que nosotros encontramos. Después, la creación de la Sociedad de las Naciones en 1919,
o sea, todas las oficinas internacionalmente que antes existían se quedan establecidas por tratados colectivos y quedan colocadas sobre esta Sociedad de las Naciones. Entonces, eso fue una agrupación, esas son las dos como un primer antecedente, y después en el 1919, fíjense, muchísimo después, se da la creación de la Sociedad de las Naciones. Ahora, esto vamos a pasarlo rápido, vamos acá. Organizaciones internacionales gubernamentales. Fíjense que Esther Barbera habla de organizaciones que pueden ser de individuos o colectivos de diversos países. Pero acá hablamos ya de organizaciones internacionales gubernamentales. La organización internacional es una asociación de estados establecida mediante un acuerdo internacional por 3 o más estados para la consecución de unos objetivos comunes y dotada de estructura, esto también está en el libro de Barbé, y dotada de estructura institucional con órganos permanentes. Fíjense, esto es mucho más primitivo, sería mucho de antecedente. Y acá hablamos de los órganos permanentes que tiene cada organización, que son propios de esa organización e independiente a los estados. ¿Por qué se dice esto? Porque los estados, tienen sus representantes en esos órganos permanentes, pero se supone que son independientes. Según la organización, la OMC, la ONU, todas tienen diferentes formas de votar y los votos valen diferente. Fondo Monetario Internacional, todos valen diferente y tienen una diferente forma de votar. Algunos son por consenso, otros son por voto mayoritario de algunos países donde tienen número mayoritario de aporte, y sucesivamente así se dividen en diferentes estados, en diferentes reglones de cuándo vale su voto. Entonces, surgidas a partir de la revolución industrial, pueden ser regionales, universales. Sabemos, por ejemplo, el Mercosur, que es una regional y universal con fines específicos o generales. Por ejemplo, la ONU, que es universal. Regional, universal. El objetivo principal es crear un marco de cooperación entre los estados. Acuérdense, nosotros teníamos el concepto de Estado-Nación, lo vimos en la primera unidad y lo seguimos hablando después, que nosotros empezamos a resguardar nuestras fronteras. Entonces se entiende una necesidad de la regulación y la cooperación entre los estados, algún organismo supranacional que pueda establecerse, que por ejemplo es la ONU, que pueda establecerse como algo supranacional, o sea, una decisión que esté arriba de los estados. Esas son unas universales. Y las regionales, en realidad, por ejemplo, tenemos el Mercosur, que es la unión de todos los estados y que votan y que se refiere a una organización donde participan igualitariamente esos estados y que las decisiones que se toman o las actividades o particularidades que tienen están establecidas, circunscriptas dentro de esos 3 estados. Bien. Entonces tenemos tipología de las organizaciones, esto también está en Barbé. Entonces tenemos con fines generales, organizaciones universales y organizaciones regionales. Tenemos generales la ONU, los Estados americanos y la Unidad Africana como organizaciones internacionales. Económicos, la OMC, que es el más importante que vamos a hablar ahora, el BIRNO. Organizaciones regionales, Mercosur, como decíamos recién, y la UMA, que es de los países árabes. Sociales, podemos tener la UNESCO, que no la vamos a dar en la ONU, la OMC, antes de seguirle quiero decir que el parcial lo vamos a dar según esta filmina, o sea, según esta presentación y según la presentación de clase. Obviamente que para abarcar más temas
vamos a ver esos dos libros que les dije, pero básicamente como fueron el parcial anterior, es dado en clase. Bueno, militares, tenemos a la ONU, que es el Consejo de Seguridad, y para eso yo el otro día, si a alguno de ustedes le interesa, Sergio, yo les mandé al grupo el link de la película, no sé si le puse el link de la película o le puse la gráfica de Netflix, que se trata de un negociador de la ONU, si le interesa. Bueno, la Unión Europea, no es la Unión Europea, la SEATO, que es la Organización del Sudeste Asiático. Estos son militares. Y también tenemos técnicos, que es la de Meteorología Mundial, por ejemplo, la OMI, que es la Organización Mundial Marítima, Internacional Marítima, CERN, Investigación Nuclear, y esa Agencia Europea del Espacio. Esas son de carácter técnicos. ¿Alguna pregunta sobre esto? O vamos a la próxima. Bien. Esther Barbé dice que la tipología de los actores internacionales, Esther Barberi, página 117, ¿alguien puede confirmar si yo le subí esto al Drive y si no lo... Profe, recién subo me a estaba más tarde? fijando, no está el libro este. No, ¿No está? Bueno, dale, ahora le subo más tarde. Entonces, ella hace divisiones, ella dice que es una gran jungla como una jungla de animales, y que para que esto sea equilibrado, hay que dividirlos, y hay que hacer una tipología de actores internacionales. Los estados pueden ser viejos o jóvenes. Bueno, esto es básicamente los años que tienen desde su democratización o de su unificación, o cómo se activan, cómo actúan en cuanto a las leyes, por ejemplo. No solamente si son viejos o jóvenes en cuanto a años, sino qué nivel de adelanto tienen en cuanto a las leyes, en cuanto a cómo se organizan, cómo están organizados, territorio y su población, ubicación de recursos naturales. No va a ser lo mismo un territorio como Alaska que un territorio como América, como Argentina, por ejemplo. No va a ser Canadá lo mismo que Brasil. O sea, ¿qué recursos naturales tiene? Por ejemplo, ahí podemos hablar de los países árabes con su recurso natural del petróleo. Va a ser siempre diferente, y el peso va a ser diferente, que países que no cuentan con ese recurso natural. Ubicación, también podemos hablar de la ubicación en cuanto a no solamente el clima y la incidencia del clima, sino la ubicación que tienen que ver con el trazo de la mercadería marítima. Nosotros estamos básicamente ubicados más lejos del centro de consumo, por ejemplo, que otros países. O para nosotros, por ejemplo, acceder a Bolivia, aunque estamos muy cerca, logísticamente estamos muy lejos. Incluso es más fácil mandar un contenedor a China, o que venga un contenedor a China, que mandar una carga a Bolivia. Entonces, ubicación y recursos naturales también se dividen en los países, y en pobres y ricos. Y acá hace dos divisiones: un económico, que se divide por el PIB, y otra militar, o sea, qué recursos militares tienen los países. Y ahí obviamente nosotros también quedamos en un, si se quiere, grupo más abajo de países como Estados Unidos, por ejemplo, que su estado militar es, su recurso es muy importante, y esto también se ve afectado en cuanto a la riqueza monetaria. Nosotros sabemos que las guerras y mantener un sistema militar importante es
carísimo, o sea, es súper oneroso, con lo cual nosotros tenemos diferentes, nosotros argentinos y América Latina, por ejemplo, tiene prioridades no abastecidas o no, o que todavía les falta recorrer antes que el servicio militar o un sistema militar desarrollado. No así podemos hablar de los sistemas desarrollados que tiene por ahí Israel y los países limítrofes a ellos, donde se sabe que, no Israel específicamente, pero donde se sabe que muchos países que tienen desarrollado también el sistema militar tienen una pobreza muy determinante, el PBI es muy bajo, para decirlo de alguna manera. Entonces, ahí no se cumple esta regla. Pero entre pobres y ricos, y hace también esta determinación de los estados. Bien, después tenemos organizaciones intergubernamentales, que es entre los estados, y también habla de fuerzas transnacionales, las organizaciones intergubernamentales que vimos en la filmina anterior. Después habla de fuerzas transnacionales, y acá lo que dice es que nosotros tenemos, además de los estados-naciones, y también tenemos como actor internacional las organizaciones intergubernamentales, también tenemos fuerzas transnacionales que son también súper importantes, como los que vimos anteriormente, que son las organizaciones no gubernamentales, organizaciones que los gobiernos no tienen nada que ver. Que puede ser, por ejemplo, Greenpeace. Son organizaciones no gubernamentales súper importantes que tienen una trascendencia importantísima, que son independientes de los gobiernos. También tenemos las firmas nacionales, como vimos la clase en la unidad anterior, qué preponderancia tiene en el comercio, el marketing, la comunicación, las firmas multinacionales. Y por último, habla de otro actor internacional muy importante, que es la opinión pública. Y más que nada, esta teoría y esta opinión pública internacional se ve exacerbada o se ve como una importancia mayor en estos últimos años, con el gran cambio mundial y el gran cambio que fue el teléfono inteligente. ¿Saben en qué año se hizo el teléfono? 1992 era el primer teléfono que presentó Steve Jobs en su super presentación súper famosa, que tenía una remera negra, como siempre. Entonces fue, creo, si no me equivoco, en 1992. Entonces, de ahí todo esto empezó a cambiar y empezaron a tener más preponderancia a nivel internacional las organizaciones intergubernamentales por su fuerza constituida por estos estados que veíamos y que hablamos, los estados-nación con sus fronteras y sus barreras y sus políticas y su cultura. Y luego de básicamente el teléfono inteligente, que fue un cambio internet, y sobre todo internet, en la creación de internet, que fue un cambio, y que las fuerzas transnacionales fueron creciendo. ¿Por qué? Por la comunicación. Entonces, estas fuerzas transnacionales, que no tienen que ver con los estados, que no son organizaciones intergubernamentales, pero que cada vez están tomando más fuerza. Estas organizaciones no gubernamentales, las firmas multinacionales, o sea, qué preponderancia tiene, y como, a ver, nosotros festejamos la Navidad con el Papá Noel de Coca-Cola, básicamente. Cómo culturalmente estas firmas multinacionales van cambiando la cultura, van cambiando los usos y costumbres, y van haciendo generalizadas y desdibujando esta barrera o esta frontera que proponía el Estado-Nación, y la opinión pública internacional, cómo baja y sube las cotizaciones de las divisas, la cotización en bolsa de las empresas, y todo, o sea, que básicamente controlan absolutamente todo, y la preponderancia que tiene esto en cuanto a
también el consumo, o sea, cómo nosotros vamos adquiriendo lo que decían ustedes recién, vamos adquiriendo nuevos tipos de consumo, básicamente porque somos, a través de las firmas multinacionales más que nada de la opinión pública internacional, del internet y de la comunicación, vamos adquiriendo mayor información y esto hace que nosotros querramos básicamente cosas diferentes de las que teníamos antes. Bien. Ahora, video explicativo. ¿Hay alguna pregunta sobre esto o pasamos? No, profe, yo no ¿Ustedes? tengo ninguna. Dale. Bueno. Acá vamos a ver un video explicativo. Empezamos con los organismos directamente. Ahí está. El acuerdo de Bretton Woods. Avísenme si se escucha bien. Empieza. Se está escuchando un poco cortado, o no sé si soy yo. Sí, se escucha cortado. Acá me dice que mi conexión es estable, sí. Sí. Es probable. Acuerdo de Woods. Finales de la Segunda Guerra Profe, Mundial. yo no veo el video. Se escucha, pero no se ve. Naciones de Europa. Bueno. Entonces, ahí me mandó el coso, tengo que compartir otra pantalla, entonces, espera. ¿Ahí ven? Finales de la Segunda. ¿Ven o no? ¿Tampoco? No. No, ¿Y qué ven ahora? Vemos negro, todo negro. Ahora no vemos nada. No, ahí saqué, ahí volví a poner. Ahí. Todavía no. De Bretton Woods. ¿No? Sí, profe. ¿Ahí ven? Ah, bueno. Sí, ahora sí. Finales de la Segunda Guerra Mundial. En 1944, las naciones de Europa Occidental aún eran un campo de batalla, mientras que los Estados Unidos producía la mitad del carbón, la electricidad y 2/3 del petróleo mundial. A la vez, poseía una inmensa industria manufacturera, por lo que tenía cantidades de barcos, coches, armamento y maquinaria. Este país se enriqueció también con la venta de armamento, materia prima, alimentos y pagos de dinero a los países involucrados en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Además, los Estados Unidos no habían sufrido tantas destrucciones en comparación a los países europeos. Y es así que gracias a la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos surgen como la mayor potencia económica mundial. Durante la guerra, los Estados Unidos imaginaba un orden económico mundial de guerra, en el que buscaba expandir su producción y economía por todo el mundo. Con ello, tenía un mercado accesible por sus cuantiosas exportaciones e importaciones de materia prima sin valor agregado de los países no industrializados. Estados Unidos, con su sistema capitalista, requería de mercados internacionales y aliados económicos para sobrevivir y garantizar su dominio económico, a pesar de tener la mayor capacidad productora y poder militar que el resto de las naciones. Por otro lado, había previsiones de que la paz traería una depresión como la de los años 30, debido al retorno de los soldados al mercado de trabajo. Así que el presidente de ese entonces, Franklin Roosevelt, fue la creación de un orden para garantizar la prosperidad de los Estados Unidos por muchas décadas. Bajo este contexto, a finales de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, aún no oficialmente reconocida hasta 1945, organizó una conferencia monetaria y financiera para restaurar y rediseñar la situación económica y social postguerra.
Esta conferencia, convocada por las Naciones Unidas, pero que fue estrictamente dirigida por los Estados Unidos, se llevó a cabo en el complejo hotelero Mount Washington de la ciudad de Bretton Woods, del 1 al 22 de julio de 1944, donde asistieron 44 países adscritos al posterior acuerdo. Existían dos propuestas para el rediseño económico, la propuesta inglesa Keynes y la estadounidense White, el plan Keynes. La propuesta inglesa diseñada por John Maynard Keynes proponía la creación de un órgano internacional de conversión, el International Clearing Union, llamada también Unión Internacional de Compensaciones. Sería capaz de emitir una moneda internacional vinculada a las divisas fuertes y a través del cual los países con excedentes económicos financiarían a los países con déficit, transfiriéndoles sus excedentes para corregir los desequilibrios de las balanzas de pagos de los países miembros. Pero Estados Unidos, para el final de la Segunda Guerra Mundial, poseía el 80% de las reservas mundiales de oro, por lo que este plan no convendría a sus intereses. Plan White. En contraparte, estaba la propuesta de Harry Dexter White. Proponía la creación de dos instituciones, un Fondo Internacional de Estabilización, posteriormente denominado Fondo Monetario Internacional, y un Banco para la Reconstrucción del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que es llamado popularmente Banco Mundial. Mientras el banco proveería el capital para la reconstrucción de la posguerra, el fondo varía de los problemas de los países miembros que enfrentaban crisis de vidas y balanzas de pagos. A diferencia de la Unión Internacional de Compensaciones, semejante a un banco que ofrecería sobrevivientes a los países dificultades, el Banco Internacional solo prestaría divisas a miembros con problemas de balanzas de pagos en proporción a sus contribuciones y cuotas. En esta conferencia, los países industrializados decidieron optar por el Plan White, creando tres instituciones, las primeras dos en 1944 y la tercera en 1947. El Fondo Monetario Internacional debía garantizar el cumplimiento de las normas acordadas en lo referente al comercio y las finanzas internacionales, como también establecer facilidades de crédito para los países con dificultades temporales de balanzas de pagos. El Banco Mundial fue creado para financiar el desarrollo a largo plazo. En 1947 se creó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, GATT, que tenía por metas arancelarias. En la década de los 90 se convirtió en la actual Organización Internacional de Comercio, OIM, cuyos objetivos van paralelamente a los del Fondo Monetario Internacional. El principal objetivo del Acuerdo de Bretton Woods fue poner en marcha un nuevo orden económico internacional y dar estabilidad a las acciones comerciales a través de un sistema mundial con un tipo de cambio sólido y estable, fundado en el dominio del dólar. Todas las compras y ventas internacionales debían calcularse en dólares, lo que aseguraba su estabilidad. Consecuentemente, la regulación monetaria por los Estados Unidos a los países del mundo. Para este tipo de cambio económico mundial, se adoptó el patrón oro, que consistía en la precisión de su valor en relación al dólar. $35 valía la onza de oro. Con este patrón, se podía cambiar dólares por oro al precio establecido, sin restricciones y limitaciones, por lo que los demás países debían fijar el valor de su moneda. Los países adscritos se endeudaron en pocos años y los Estados Unidos se convirtió en el banquero mundial al ser el país con más capital económico. Fin del acuerdo. En 1957 hubo una fuerte escasez de dólares debido a los préstamos para la reconstrucción europea. Los dólares eran usados en todo el mundo, ya que los Estados Unidos aprovechó de su posición hegemónica para impulsar sus objetivos estratégicos utilizando el dólar y asegurando su valor. Posteriormente, el valor del dólar entra en crisis.
A finales de los años 60, debido a las políticas fiscales excesivas de los Estados Unidos, como el gasto bélico por la guerra en Vietnam y otros gastos internos, provocaron que para el 1971 la cobertura de oro de los Estados Unidos pasase del 55% al 22%. El alto déficit externo de los Estados Unidos provoca en los demás países presiones especulativas en espera de una devaluación del dólar frente al oro, lo que provocó una gran fuga de capitales de los Estados Unidos. Los bancos centrales europeos intentaron convertir sus reservas de dólares en oro, creando una situación insostenible para los Estados Unidos. Ante ello, el 15 de agosto de 1971, el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, suspendió la conversión del dólar en oro y devaluó el dólar un 10%. En 1973, el dólar se vuelve a devaluar otro 10%, hasta que finalmente se termina con la convertibilidad del dólar en oro. Entre 1971 y 1973, la mayoría de las monedas más fuertes del mundo, como el marco alemán, la libra esterlina y el yen, empezaron a flotar libremente. Es decir, las tasas de cambio ya no eran el principal método usado por los gobiernos para administrar políticas monetarias debido a la resistencia a continuar importando la inflación estadounidense a través de los tipos de cambios fijos. Estos acontecimientos marcaron el fin del régimen del Acuerdo de Bretton Woods, pero mantienen hasta el día de hoy la subordinación de los países aliados frente a los préstamos adquiridos durante y después de su vigencia, razón por la que los organismos creados durante este acuerdo continúan vitales. Les copio y les pego lo van a tener en el PowerPoint, pero por las dudas. Vieron que por ahí engancha bien el link y todo eso de YouTube. Les copio y les pego en el grupo el videito. Bueno, bien. Tengo el internet súper lento. ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? La verdad Entonces, es que fue bastante trabado el video. No quise ¿en interrumpir. serio? Bueno, por Sí. eso, ahí les mando. Manda el link, profe. Sí, ahí voy a mandar el link. Está súper bien explicado todo lo que es Bretton Woods y cómo nace o se inicia el FMI, el Banco Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y también explica, o sea, bueno, cómo se crea el Bretton Woods. Lo que se hace una reunión, una conferencia monetaria de las Naciones Unidas, que en ese momento no era Naciones Unidas propiamente dicho, y se establecía políticas económicas de cómo salir de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay países que estaban destrozados, sobre todo en Europa. Nano, a ver, para, yo te digo cuál es la ¿Cómo? palabra perfecta, porque que en mi cabeza no retiene nada, hoy es lunes. No encuentro lo que tiene. Nano. Profe, me parece que usted la puede silenciar. ¿Es que? No, le decía que la podía silenciar, digamos. Sí. Ahí la silencié. Ahí está. Bueno, entonces ahí en el video que les mandé recién en el grupo, explica, bien explicado, bastante didáctico. No sé ustedes, pero a mí me gustan esos videitos. Ahí está la filmina. ¿Cómo es qué es el Bretton Woods? Les decía recién que es una reunión que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Había países como
muchos países, sobre todo en la Unión Europea, que estaban destrozados y necesitaban ver cómo se reactivaba la situación económica mundial. Ese acuerdo de Bretton Woods había dos posibilidades, o dos propuestas, si se quiere. Una era por parte de Europa, donde decía que, porque no se hacía una, en palabras simples, donde los países que tenían o que estaban reconstruidos o que estaban bien económicamente podían prestar a los otros. White, que era de Estados Unidos, propuso que se creen dos instituciones para este recupero de la economía mundial, que uno de esos organismos era el Fondo Monetario Internacional, que iba a prestar temporalmente, que iba a dar temporalmente créditos a los países que estaban más comprometidos en la deuda. Temporalmente, fíjense que esto fue en el 1973 ya se terminó, pero esto fue después de la Segunda Guerra Mundial, y ese temporal nosotros ahora todavía le debemos al Fondo Monetario Internacional, con lo cual de temporal no tuvo nada. De hecho, Argentina no estuvo en ese momento, y ahora sí, pero bueno, fue un organismo que en su momento se creó para la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, la post-Segunda Guerra Mundial, y que todavía sigue actual. También ahí en el video podemos ver, y otro de los organismos que proponía White era el Banco Mundial. Es el Banco de Fomento y Desarrollo, que que lo llamamos normalmente Banco Mundial. Este Banco Mundial también sigue vigente y hace préstamos más que nada dirigidos a los programas sociales. Actualmente los programas donde ellos prestan es, por ejemplo, incentivo o dinero para cooperativas productivas rurales. Acá el Banco Mundial tiene incidencia, por ejemplo, en los proyectos apícolas. Yo trabajaba para el Banco Mundial, con lo cual ahora actualmente sí es también, pero el Banco Mundial le baja el dinero al gobierno nacional, y el gobierno nacional a su vez hacia las provincias. No le baja el dinero a las provincias, sino al proyecto. Entonces la provincia por ahí en algunos proyectos debe ser, pero en la mayoría no tiene recepción de dinero directo. Si ustedes tienen algunos convenios que son con Fonplata, por ejemplo, que no lo vamos a ver en clase, pero bueno, no está mal de comentar, no está de más comentarlo, que eso sí tiene un aporte nacional y un aporte provincial, y sí viene en algunos casos a la provincia y en algunos casos a la empresa que gana la licitación directamente. Pero la mayoría de las veces los estos organismos, Banco Mundial, Fonplata, BID, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el dinero directamente va para Nación y hace una triangulación hacia la empresa que está ejecutando o hacia la cooperativa que está ejecutando, y no hacia la provincia. Entonces se crean estos dos organismos. Después del Bretton Woods se crea, y la propuesta de White, se crea el FMI, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, como los conocemos actualmente. Y también se habla de la convertibilidad, o sea, todo lo que no son lo que de la convertibilidad, no, de la como el patrón oro, se establece el patrón oro como respaldo a las monedas, y luego en 1973 termina esta posición del oro frente a las monedas, frente al oro, digamos todo,
Y recordemos que también en ese transcurso, cuando se establece el patrón oro como resguardo de todas las monedas, Estados Unidos tenía el 80% de esa reserva, con lo cual desde ahí sabemos la supremacía, mucho antes, la supremacía del dólar y sobre todo de Estados Unidos en cuanto a las líneas financieras y económicas mundiales que se van tomando. Fíjense que no por nada la propuesta de Estados Unidos es la que establece justamente después del Bretton Woods la creación de estos dos organismos internacionales. Entonces, como veíamos recién, el Fondo Monetario Internacional de 1944, la creación del 1944, después del acuerdo del Bretton Woods. Los delegados de 44 gobiernos vinieron en un marco para la cooperación económica con el propósito de evitar la repetición de las desastrosas medidas de políticas económicas que contribuyeron a la Gran Depresión de los años 30. En un mundo cada vez más integrado e interdependiente, la prosperidad de todos los países depende más que nunca de los resultados económicos que obtengan otros países. Esto lo que hablamos es que el Fondo Monetario Internacional se supone que tiende a nivelar a una igualdad económica a todos los países. ¿Por qué? Porque esta interdependencia que si un país está mal económicamente, su resultado económico va a interferir o va a perjudicar a los demás. Entonces se supone que el Fondo Monetario Internacional hace como una nivelación económica temporal, se supone. Entonces los resultados económicos que se obtengan en otros países y de que las condiciones económicas mundiales sean abiertas y estables. Bueno, esta estabilidad era lo que le decía recién. Estas condiciones económicas mundiales también, y más adelante, no sé si en esta clase próxima, vamos a ver la Organización Mundial de Comercio, qué hace y cómo regula esta intervención, cómo regula los diferentes acciones proteccionistas que tienen los diferentes países. La ponderación de voto, el FMI utiliza un sistema de votación ponderado. Cuando mayor, esto era lo que le contaba, y también lo que dijo Esther Barberi. Cuanto mayor es la cuota de un país en el FMI, mayor voto tiene. Determina en términos generales por la magnitud de la economía. Sí, entonces, a diferencia de la Organización Mundial de Comercio, que es por consenso, el FMI está determinado y está valorado, depende a la cuota que ingresa el país. Su voto, su cantidad de voto, su peso en el voto que tiene. La representación, Junta de Gobernadores, la autoridad máxima. Se acuerdan que veíamos que todos los organismos internacionales tienen como que su grupo, a ver cómo decíamos específicamente, órganos representativos, órganos permanentes. Entonces, estos órganos permanentes en el Fondo Monetario Internacional es en la Junta de Gobernadores, que es la autoridad máxima de la institución. Los países miembros nombran a un gobernador para que le represente. Distinción que suele recaer en el ministro de Hacienda o el gobernador del Banco Central del país. En el nuestro es el ministro de Hacienda, en nuestro país es el ministro de Hacienda. Entonces, esto tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Los recursos, y ahí vemos los mayores prestatarios del FMI. Argentina está ahí, en 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto lugar. Esto es hasta el 2000, ahora lo voy a actualizar y les voy a pasar. Los recursos del FMI son unos 300 millones, proceden sobre todo de la suscripción de cuotas
que acuérdense que esto definía qué peso iba a tener el voto de los países intervinientes o los países miembros. ¿Qué pagan los países miembros cuando ingresan al FMI? Estados Unidos, la economía más grande del mundo, le corresponde el mayor aporte, el 17,5% del total de las cuotas. Palau, la economía más pequeña, contribuye el 0,001%, el porcentaje total de los recursos del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son los objetivos del Fondo Monetario Internacional? Fomentar la cooperación monetaria internacional. Acuérdense que esto es un banco que el aporte viene de los países y le da ayuda a los países que más lo necesitan. Entonces, fomentar la cooperación monetaria internacional por medio de una institución permanente que sirva de mecanismo de consulta y colaboración. ¿Por qué es mecanismo de consulta y colaboración en cuestiones monetarias internacionales? Porque el FMI te presta el dinero, pero te baja diferentes mecanismos y diferentes acciones que tiene que llevar a cabo. Una de las acciones principales, por ejemplo, que tuvo el último préstamo del Fondo Monetario Internacional hacia la Argentina fue la reducción del gasto público, cuestión que no se pudo llevar a cabo. El segundo objetivo es facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, contribuyendo así a alcanzar y mantener altos niveles de ocupación e ingresos reales. Bien, no hay mucho que explicar. Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional. Todos los países que buscan tener mayor exportación y menor importación. Nosotros en la Argentina tenemos un grave problema que que tenemos históricamente creemos o decimos que somos un país rico por la cantidad de alimentos que tenemos. Pero Argentina nunca pudo convertir esos productos agroalimentarios a industrializados. Es muy poco es muy poco el porcentaje de mercadería industrializada o productos industrializados que se exportan, porque casi todo lo importamos, con lo cual ese básicamente es nuestro desequilibrio que tenemos a nivel de la balanza comercial, básicamente en nuestro comercio internacional, el desequilibrio, la gran cantidad de importación de productos industrializados y el bajo porcentaje de exportación de productos industrializados y servicios. Si bien servicios es un rubro que ahora está creciendo a nivel internacional, sobre todo calculado en Argentina. Entonces, estabilidad cambiaria, cosa que también estamos dudosamente pudiendo hacer, procurar que los países miembros mantengan regímenes cambiados ordenados, evitando presiones cambiarias y competitivas. Otra cosa que no pudimos lograr, lamentablemente. Nosotros todos sabemos, y somos un país de seguimiento del dólar casi único en el mundo, donde todos sabemos si sube, si baja el dólar. Tenemos dos tipos de cambio de dólar, uno oficial, uno blue, uno paralelo. Hasta el año pasado teníamos 4, bolsa, blue, el oficial y tarjeta, por ejemplo. Entonces, claramente la estabilidad cambiaria no es algo que pudimos lograr como objetivo del Fondo Monetario Internacional. Bien, coayudar a establecer un sistema multilateral de pagos para las transacciones corrientes y eliminar las restricciones cambiarias, tampoco lo pudimos hacer. Infundir confianza a los países miembros, poniendo a su disposición temporalmente y con las garantías adecuadas los recursos generales del fondo, dándole así oportunidad de que corrijan sus desequilibrios de las balanzas. Y de acuerdo con lo que antecede, acortar la duración y aminorar el grado de desequilibrio de las balanzas de pago de los países miembros. Bueno,
en cuestión de tiempo, tampoco nos fue muy bien con eso de minorar la duración, acortar la duración del desequilibrio de la balanza de pago. Otras consideraciones del FMI. El crédito del FMI es de carácter condicional y depende de que el país prestatario interesado adopte las medidas contempladas por corregir el problema de la balanza de pago. Como yo le contaba recién, uno de los objetivos, de la característica más importante de la parte del préstamo que tomó en la gobernación de Mauricio Macri fue justamente el de la reducción del gasto público, del gasto del Estado, por parte del Estado. ¿Se acuerdan que hubo achique en un montón de ministerios, sobre todo en el Ministerio de la Producción, el de la Investigación? Así que, bueno, esas fueron unas de las características que tuvo nuestro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El FMI no es un organismo de ayuda ni un banco de desarrollo, porque para eso lo tenemos al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a Fonplata. Esos son los bancos préstamos, que sus préstamos están básicamente ligados con el desarrollo. Esto es, o sea, se concede un crédito para contribuir a que los países miembros superen los problemas de la balanza de pagos. La particularidad del Fondo Monetario Internacional es que el crédito se concede a la nación para superar los problemas de la balanza de pago y restablezca, o sea, que se restablezca el crecimiento económico sostenible. Con respecto a los otros bancos, ¿qué hacen? Van directamente al proyecto que creen que va a desarrollar una determinada tipo de producción o a cubrir una brecha determinada, por ejemplo, con los niños, por ejemplo, ahora con las vacunas, por ejemplo, bueno, ahora con el COVID han intervenido bastante, el Banco Mundial, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, que tiene establecido su crédito ya determinado y su convenio ya determinado con la Argentina, que tiene que ver con la balanza de pago, y no con un desarrollo o con ampliar una situación diferente y determinada, como puede ser la situación sanitaria, como el COVID, que bajaron dinero, o sea, llegó dinero para la provincia y para la nación, por ejemplo, para hospitales, por ejemplo, para escuela, un crédito de Fonplata, o por ejemplo, para lo que es el Banco Mundial, determinadas actividades productivas, y ahí, por ejemplo, se busca qué porcentaje de incidencia o de participación tienen las mujeres en esas determinadas actividades, o bien determinados fondos, por ejemplo el de las escuelas, que fue para básicamente los niños, o sea, en situación de escolaridad. Entonces, esa es la gran diferencia por ahí que tiene el FMI con los otros organismos que bajan dinero a los diferentes países. Entonces, las divisas que entregan en cantidades que están determinadas por la cuota del país en el FMI se depositan en el Banco Central del país, no se asignan a proyectos específicos, eso es lo que contaba recién. El crédito del FMI es de índole temporal según el servicio financiero al que se recurra. Los préstamos pueden desembolsarse en periodos cortos de 6 meses o más largos de hasta 4 años. Eso es un análisis que se hace de la economía y se determina qué cantidad de ingreso o qué cantidad de desembolsos va a necesitar, pero es una negociación que, como decíamos anteriormente, la lleva a cargo, en este caso en la Argentina, el ministro de Hacienda. En otros países va a ser diferente. Cada país tiene su representante diferenciado. Bueno, y acá un poco también para debatir si es una institución de la paz, como dice al final, Mario Raport, traza la historia del Fondo Monetario con especial énfasis en el capítulo argentino.
En este recorrido se revela que las recetas del FMI no generan crecimiento sostenido ni mejoran el bienestar de la población, que es su objetivo, sino que contribuyen a empeorarlo, como la crisis mundial del 2008. No estoy viendo el chat, a ver. Bueno, sobre la locura argentina por el dólar, con el régimen de acumulación que siguió al abandono de la convertibilidad del dólar con el oro por parte de Estados Unidos, lo veíamos recién en el video del Bretton Woods, en 1971, el surgimiento de los mercados globales de capitales y la consolidación de esa divisa como moneda de cambio. Acuérdense que el respaldo en un momento se hacía en dólar, y que después de la crisis económica de Estados Unidos, la depreciación del dólar trajo que eso cambie. Entonces, y Reserva de Valor Mundial se terminó por dolarizar para siempre la cabeza de los argentinos. Esto es lo que les decía recién y lo que todos sabemos. Creo que hasta mi hijita de 11 años sabe si el dólar bajó o subió, que es algo que no está, no está determinado, no está identificado en ningún otro país del mundo. Entonces el FMI ni siquiera en Brasil, que por ahí lo tenemos cerca y es Latinoamérica y puede llegar a ser bastante parecido que nosotros, no es, pero podría ser lo más parecido que tenemos. Entonces el Fondo Monetario Internacional puede hacer donaciones destinadas al alivio de la deuda en beneficio de países de bajo ingreso. Nosotros no somos determinados países de bajo ingresos. Habilitado tras catástrofes naturales y emergencias sanitarias graves y de rápida propagación. Permitirá a estos países priorizar el gasto médico y las necesidades sanitarias y de otra índole inmediata en un entorno económico difícil, caracterizado por fuertes caídas del ingreso, erosión de dinero y aumento del gasto. Entonces la pregunta es, un poco para debatir, ¿qué piensan del FMI si es realmente una institución de la paz? ¿Alguien lee algo del FMI o no? ¿No? Más o menos, no estoy tan al tanto. Bueno. Para mí creo que no, profe. O sea, yo decir como que es un elemento de la paz me parece un montón. O sea, yo lo creo que es obviamente un organismo multinacional, pero lo puedes comparar tranquilamente, por ejemplo, ¿no?, con un banco. O sea, todo depende de por qué lo pedís al dinero, en qué lo vas a invertir, pero eso es una decisión nacional, digamos. De igual manera, supongamos, en Argentina quiere pedir un préstamo, obviamente tiene que dar motivos de por qué y en qué lo va a invertir para que sea aprobado o no. Pero no me parece que sea un elemento de la paz, pero sí me parece una propuesta muy favorable, que fue buena, porque supongamos, por ejemplo, Haití, que es un país que vive con estas catástrofes naturales, está muy bueno que haya como una entidad que pueda justamente sustentar estos países con determinada crisis, que está genial, pero todo depende de la cantidad de interés y después el país para qué lo utiliza y después obviamente si paga en tiempo o no las cuotas. El tema es que para mí, como cualquier tipo usura, por así decirlo, terminan matando al país con el tema de los intereses, y ahí ya no pasa tanto por el tema de la paz o no, sino por terminar haciendo un negocio, que es lo que estamos viendo con todos los préstamos que hizo el FMI. Claro. Claro, como que se construye más una dependencia en función de los intereses. Creo que el último préstamo que había pedido Argentina fue justamente para pagar la deuda. Como que hay cosas... Claro. Como un círculo vicioso, digamos. Esto creo que aplica como cualquier préstamo que nosotros vamos a pedir. La cuota, o sea, los ingresos van a tener que ser lo que nosotros, o sea, nuestros ingresos van a tener que ser igual al gasto que tenemos que tengamos para subsistir mes a mes. Vamos a ponerlo en una casa normalmente. Subsistir mes a mes, poder comer, vestirme, pagar los estudios, etcétera, etcétera, más la cuota que tengo
ya la parte de dinero que ya tengo comprometida para pagar el préstamo, si no, me va a pasar que todos los meses voy a tener que pedir préstamo para pagar el préstamo anterior, como pasa. No, y por eso, sí. Profe, disculpe. Sí. Yo creo que cuando el FMI aporta ingentes recursos a un país, el gobierno recibe una inyección monetaria y esto es bueno para el gobierno, pero que sin embargo, por otro lado, la ayuda siempre viene acompañada de planes de ajuste, que serían los intereses, con eufemismos que suelen esconder y afectan estos planes a los países, como estaba diciendo el compañero recién. Claro, el FMI cuando te dice yo te voy a prestar la plata, vos tenés que reducir en esto, o sea, reducción y ajustes, los famosos ajustes del gobierno de Mauricio Macri. Bueno. Claro, o sea, estos ajustes están adornados con los eufemismos que esconden y eso generalmente afecta a los sectores más pobres del país, lo que convierte algo bueno en algo malo. El mayor problema del FMI es que la mayoría de las veces que da un préstamo, no es como un banco que te evalúa y si ve que no vas a poder pagar, no te lo da. El FMI te lo da igual la mayoría de las veces. Por ejemplo, Argentina recibió 44.000 millones, pero iba a recibir 58.000. Nosotros no podemos pagar eso. Y desde un principio se sabía eso. Pero ¿por qué el FMI igual dio el préstamo aunque no se iba a poder pagar? Por un motivo de tener control sobre las políticas económicas del país, sabiendo bien ellos que no lo vamos a poder pagar y que sí o sí vamos a tener que, si no queremos caer en default, hacer lo que ellos nos digan para que nos permitan negociar reestructuraciones y esas Y cosas. hacer lo que ellos nos digan sería muchas veces brindarles recursos de los países que terminan empobreciendo al país y beneficiando solo al FMI, no al país, que sería lo justo. Bien. Bueno, acá tenemos una cronología 2020 y 2021. El 2020, como todo préstamo del FMI, Argentina tendrá que realizar cambios que achiquen el tamaño del Estado y al final quiten beneficios en una de las poblaciones más dependientes del gasto público de la región. Sabemos que la incidencia del gasto nacional en el gasto público, o sea, en el ítem gasto público, es suprema o mucho más grande que en otros países. Esto es por la baja actividad privada que tenemos y también, bueno, los privados me dirán, ok, pero es baja por la cantidad de impuestos y penalizaciones a nivel financiera que tienen las pymes o el sector privado. Entonces, entramos ahí en la rueda viciosa. El usurero mundial, el hiperendeudamiento, como decían recién ustedes, del gobierno de Macri por los 50 millones de dólares corresponden a esta fase de saqueo. La consecuencia es siempre un padecimiento social sin fin. Esto dice María Seaone, que es una periodista económica. La consecuencia es siempre un padecimiento social sin fin, la apropiación privada del Estado y su traspaso al activo de las grandes corporaciones, la destrucción de los derechos conquistados y una guillotina sobre el futuro. El nuevo fondo explicita ahora una cuota de decisión política. El populismo debe ser exterminado. Eso es lo que sostiene María Seaone. Y ya dos opiniones del 2021, la Argentina le debe, o ya en el 2021, la Argentina le debe al fondo 44 millones, de los cuales 18 millones vencen el año que viene, y las alternativas son negociar un nuevo programa o entrar en default, como decía recién. No vi quién hablaba, pero dijo esto. O entrar en default con el FMI, lo que tendría consecuencias difíciles de prever. ¿Qué busca el fondo con el nuevo programa? Principalmente evitar que su principal deudor no le pague. Todos queremos, cuando tenemos un deudor grande, que nos pague, y podríamos negociar sobre la deuda para que nosotros, en definitiva, no perdamos 100% de ese dinero.
prefiere un programa, pero el fondo tiene reglas para otorgar sus préstamos y difícilmente las cambie por la Argentina. Lo que sí seguramente va a mostrar es mucha flexibilidad, obviamente, en la condicionalidad, dado que la pobreza es muy alta y la pandemia hace todo más difícil, pandemia que tiene todo el mundo, pues que vino a resaltar simplemente las brechas económicas, tanto a nivel local, barrial, como a nivel nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el acceso a la tecnología, a las TICs, y esto se ve relacionado también con la educación, con lo cual sabemos que la educación o la falta de educación hace los países mucho más pobres. Eso fue como más opinión, pero sabemos que es así, o sea, la educación te hace la diferencia, y no solamente en la actualidad, sino hace precedentes y establece qué tan culto y qué tan grande, sobre todo, porque la educación trae grandeza, va a tener un país en el futuro. Entonces, para la Argentina, un acuerdo también sería ventajoso, porque sin financiamiento no puede pagar los vencimientos, y un default con el fondo nos dejaría en compañía de los parias de este mundo, o sea, nos dejaría como un deudor al Fondo Monetario Internacional, y estaríamos en el veraz del mundo, en el veraz mundial, cuestión que estar en el veraz de la Argentina debe ser un horror, me imagino que también, o mucho peor, estar en el veraz mundial y el BID, entre otros. Seguramente se cortarán todas las líneas de crédito, y para la Argentina sería desastroso, no solamente con el FMI, sino con los demás prestatarios, que tienen que ver más con el crecimiento social, o sea, el crecimiento y el desarrollo productivo, no solamente vinculado al Fondo Monetario Internacional. Bien. ¿Algo más para debatir sobre esto que estamos hablando? Paso así rápido las filminas, porque después ya vamos al Banco Mundial. Bien. ¿Quieren hacer un repasito con ustedes? El repasito de ustedes de lo que vimos hasta ahora, así se les va fijando unos 15 minutos y después ya vemos Banco Mundial y terminamos. ¿Escuchan, el lunes tenemos clases o no? Seguro que ustedes saben si tenemos clases o no. ¿Por qué? ¿Qué hay el lunes, profe? El lunes que viene es feriado, pero era feriado potente y lo anularon, pero por ejemplo yo de un curso que estoy haciendo no tengo clase el lunes. Y el de diplomatura, por ejemplo, no sé. La verdad que no recibimos novedades, pero por lo que tengo entendido, fue anulado, digamos, ese feriado puente. Claro, eso, si se anuló el feriado puente, no. Claro, bueno, después chequen en su calendario de alumnos, porque a nosotros no nos avisan. Pero en el calendario de alumnos, no, ya sé que fue anulado, pero les digo porque en uno de los cursos yo no tengo clase, o sea, van a... Claro. No sé, Y van puede ser, a... generalmente UCE siempre se adhiere, pero todavía no avisaron. Profe, que capaz que en el calendario de la facultad no marquen el 24 como un feriado, solamente el 25. Claro. Bueno, después me avisen, si se enteran, me avisan por el grupo. Profe, Bueno. recién miré y todavía figura el feriado al menos. ¿Figura como feriado? Sí, figura como feriado con fines turísticos, solamente Ajá. así. Y capaz que lo dejen, bueno, hablamos más sobre la fecha, a ver si lo dejan, como en mi curso, por ejemplo, que es un curso del Puerto de Buenos Aires, lo dejaron como feriado. Hoy avisaron. Bueno, hagamos un chequeo, ¿quieren un chequeo de
a ver si quieren ir diciendo los puntos que vimos. Entonces después ya hacemos Banco Mundial y terminamos por hoy. Bueno, sigamos y entonces en todo caso hacemos el trabajo práctico mientras estamos acá con ustedes. Bueno, terminamos el Fondo Monetario Internacional, el gran prestamista mundial que Argentina tiene una relación continua hace muchos años. Bien, el Banco Mundial, que ya estuvimos viendo un poco la diferencia entre el Fondo Monetario Internacional y los demás organismos, como el Banco Mundial, el BID o Fomplata, que son más regionales. ¿Alguno alguna vez tuvo relación, les pregunto, con algún organismo internacional, ya sea si fue consultor? Bueno, no, ustedes son muy chicos, no pueden ser consultor. Si trabajaron, si estuvieron involucrados en algún proyecto de algún organismo. ¿No? No, profe. No, profe. Bueno. Yo no. Bueno, está bueno ser consultor del Banco Mundial o del BID o de alguno de esos. Si a alguno le gusta más la parte de investigación o la parte de desarrollo de proyectos, está muy bueno. ¿Usted lo hizo, Bien. profe? ¿Usted Yo fui consultora del Banco Mundial, ahora no puedo hacerlo más porque soy funcionaria, y ahora estoy trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, pero desde el gobierno, no como consultor, como era antes cuando era independiente. Ahora no puedo porque tengo incompatibilidad por ser funcionaria. ¿Y qué se hace en el trabajo ese? Y en el Banco Mundial, por ejemplo, yo lo que hacía era armaba proyectos de desarrollo productivo para diferentes cooperativas. Como por ejemplo, un desarrollo productivo que me puedas dar un ejemplo. Pregunto por curiosidad. Y acá en el Chaco había, por ejemplo, desarrollo de proyecto productivo de las cooperativas apícolas. En Corrientes había en la misma bajada, porque lo que hace el Banco Mundial es que tiene programas, diferentes programas, que en general el Banco Mundial firma convenio con alguna oficina gubernamental de nación, que en realidad está determinada por el Poder Ejecutivo, le dice al Banco Mundial cuál va a ser su organismo, y es como el representante para ese proyecto acá. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial no te transfiere directamente a vos tus honorarios, sino que lo hace a través de nación, o sea, a través del organismo que le toca ser el referente de ese proyecto. Depende de qué proyecto sea, o sea, de qué tipo sea. Por ejemplo, si es desarrollo de electrificación rural, es una cosa. Este que yo trabajaba era productivo, con lo cual tenía un organismo del Ministerio de la Producción asignado para eso. Y recibís misiones se llaman cuando la gente del Banco Mundial te viene a auditar. Y armás el proyecto, en este caso era, bueno, había lácteo, había apícola, Misiones tenía forestal, Corrientes tenía apícola, tenía de arándanos, yerba mate. ¿Nada de energía renovable? Este no, pero el Banco Mundial, Fomplata y el BID, ahora hay dos, vamos a suponer, 10 años atrás, se comenzó a tener en cuenta la línea, o sea, la situación de mitigación ambiental. Y ahora se sumó la de género, o sea, afectación de género.
Esas son 2 líneas, por eso nosotros ahora todos los proyectos tiene que haber alguien especialista en ambiental, higiene y seguridad y social, para lo que es el recurso de género, políticas de género. Eso es lo nuevo, o sea, lo que sí o sí te piden estos organismos que incluyas en los proyectos. Y hace unos años empezó a hacer el ambiental, y ahora se sumó el social con las políticas de género. Son políticas de salvaguarda que usan los bancos, los organismos estos multinacionales o intergubernamentales o supranacionales. Qué interesante, profe. Sí, está buenísimo, la verdad que está buenísimo ser consultor de esos organismos porque es como un nivel súper alto de proyecto. No, sí, sí, a gran escala. Sí. O sea, Sí. y ahora con todo esto del tema ambiental, proyectos de energía renovable serían bastante viables, ¿o no? Sí, proyectos de energía renovable. A ver, el Banco Mundial y el BID para los proyectos te da una puntuación, y cuando vos tenés medidas de salvaguarda ambiental o medidas de salvaguarda de políticas de género, tu proyecto automáticamente sube de nivel. Sí, vos puedes tener un impacto ambiental bajo, pero si a su vez tenés medidas de mitigación, por ejemplo, energía renovable, tu proyecto sube de nivel con respecto a los demás. Claro, y siendo muy interesante el proyecto, ¿se podría obtener una financiación o algo así del FMI? ¿Eso sería? No, del FMI no, del Banco Mundial o del Banco Interamericano de Desarrollo o de Fonplata. Acuérdense que el FMI es el banco de los estados. Solamente. No, sí, o sea, me confundí, profe. Bien. Esa es la gran diferencia que nosotros vamos a encontrar entre el FMI y los demás organismos que prestan plata, básicamente. El FMI va a la balanza comercial y le presta al Estado para organizar su economía nacional o estatal con la balanza comercial. Y con respecto a los demás organismos de bajada de dinero, es sobre el desarrollo. Esa es la gran diferencia que seguramente va a ser. Capaz que haga multiple choice en este examen. Capaz nomás. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo voy decidiendo los exámenes totalmente diferente de un año a otro. Es como me vaya agarrando la onda. Bien. Entonces, el Banco Mundial, no sé, Juan Martín, si tenés alguna otra pregunta sobre eso que te estaba contando. No, profe, por ahora ninguna duda. Gracias. Bueno, de nada. Entonces, el Banco Mundial está conformado por 189 países, no era así cuando recién nació, o sea, se fueron incluyendo, con personal en más de 170 países y oficinas en más de 130 ciudades. El Grupo Banco Mundial es una asociación mundial única y las 5 instituciones que lo integran trabajan para reducir la pobreza y generar la prosperidad compartida en los países de desarrollo. Acá vemos 3 grandes objetivos, o sea, 3 grandes líneas que toma el Banco Mundial: reducir la pobreza, generar prosperidad. Son los 2 grandes objetivos. Tenemos el BIRF, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Asociación Internacional de Fomento, la Corporación Financiera Internacional, el Organismo Multilateral de Garantías de Inversiones y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones. Esas son las 5 grandes oficinas o 5 grandes grupos que tiene el Banco Mundial. El Banco Mundial quiere impulsar el apoyo nacional e internacional en torno a 2 objetivos: acabar prácticamente con la pobreza extrema en el curso de una generación y promover una mayor equidad, y esto es lo que yo le comentaba, por ejemplo, de la equidad de género. Entonces,
Equidad se refiere en realidad no de género, porque eso es algo que lo incluyeron ahora como una política o una medida de salvaguarda. La mayor equidad que quieren lograr es la económica, ¿sí? El acceso a los mercados, el acceso al agua, el acceso a la electricidad, o sea, el acceso a los servicios. Los proyectos están diseñados para respaldar las estrategias de reducción de la pobreza de los países de ingreso mediano y bajo. Estos formulan estrategias en torno a una serie de reformas y proyectos de inversión que buscan mejorar las condiciones de vida de las personas en áreas tan diversas como educación universal, caminos transitables, calidad de la atención de la salud, buen gobierno y crecimiento económico e inclusivo. También otra de las necesidades que tiene el Banco Mundial para con las agencias o las oficinas que llevan a cabo los proyectos acá o que hacen de conexión entre el Banco Mundial y las provincias donde se bajan los proyectos es básicamente adecuarlo a la idiosincrasia, a la cultura y a todo lo referente al día a día, digamos, y al tipo de producción. Vamos a suponer nosotros acá en el Chaco tenemos una naturaleza, un recurso natural, sobre todo en el impenetrable, especial para la miel orgánica, porque básicamente no hay otra industria, o sea, no hay industrias. No hay cultivo extensivo con uso de pesticidas y demás, con lo cual naturalmente nosotros estamos aptos para eso, y eso solamente se sabe, o no solamente, pero básicamente y más rápido, porque acá lo que corre también es el tiempo, se sabe que se sabe solamente estando conectado con personas locales, agencias locales, que tienen bajada en el territorio o experiencia en el territorio donde se van a bajar esos proyectos. Y acá sí o sí juega la cultura también, que veíamos en la unidad anterior. Entonces, 12.000 proyectos hay actualmente, que son 45.900 millones de dólares. ¿Cuáles son algunos de esos proyectos? Tenemos, bueno, obviamente el COVID, tenemos protección de los niños, tenemos electricidad, esta es la tarifa social para la provincia de Buenos Aires en cuanto a la energía. Miren, acá está el desarrollo sustentable del proyecto del Riachuelo, Matanza Riachuelo. Tenemos un crecimiento programático. Tenemos un proyecto de educación, por ejemplo. Y las fechas que se fueron aprobando. Y estos están todos activos, menos este que hay uno que está cerrado. Bien, hasta acá alguna pregunta del Banco Mundial. A ver, bueno, después hacemos como en la clase que viene, volvemos al Bretton Woods y hablamos, pero ya del patrón oro. Igual creo que lo entendieron bastante bien. Y empezamos con el GATT y la OMC. El GATT como antecedente de la OMC, este organismo, que por ahí tiene que ver, o va a tener que ver más implicancia, o sea, como es el organismo comercial por excelencia, el organismo supranacional, va a tener mayor incidencia en ustedes básicamente, porque nosotros tenemos que saber de política internacional para poder leer un escenario internacional, y la Organización Mundial de Comercio justamente lo que hace es establecer medidas arancelarias y pararancelarias, vamos a ver las diferencias de cada uno, que hacen a la regulación del comercio mundial.
¿Alguna pregunta o cosa que quieran decir del Banco Mundial? ¿Está entendido, no está entendido? ¿Cómo se financia el Banco Mundial? El Banco Mundial se financia también por los diferentes países. O sea, es como una cuota que tiene que pagar, así como el FMI. Ujú. Bien, entonces, vamos al trabajo de las organizaciones supranacionales. Del primer trabajo que ustedes presentaron, explico qué intervención tuvo alguna intervención que tuvo el organismo supranacional. Y presentamos en la próxima clase. ¿Por qué yo les hago presentar en la próxima clase? Porque me parece que es más enriquecedor para ustedes hacer presentaciones orales antes que solamente presentaciones escritas y que quede todo ahí. ¿Por qué? Porque básicamente ir perdiéndole como, no sé, el miedo, si se quiere, a las presentaciones orales, hace que ustedes después rindan más cuando tengan presentaciones. Yo he tenido alumnos que hacían muy buen trabajo escrito y cero presentación. Y solamente tuve muchos alumnos así. Y solamente tuve un alumno que era muy bueno presentando oralmente y malísimo escribiendo. Pero la mayoría de las veces es al revés. Profe, la consulta del primer trabajo es del primer parcial. Sí. Okay. Por ejemplo, ¿quién habló recién? Mariana. Mariana, ¿qué era que habías hecho vos? Algo de ambiente. No, de la crisis venezolana. Está bien, bien. Exacto, eso. Del primer parcial, de ese trabajo del primer parcial, fue el primer trabajo que hicimos, ¿qué intervención tuvieron de estos organismos y qué hizo, digamos? La intervención del organismo y cómo resolvió, qué hizo, qué objetivos tuvo, qué resultados llegó, si es que llegó a algún resultado, si finalizó con eso. ¿Hay alguno que no identifique qué organismo estuvo involucrado? ¿Sí o no? ¿No? ¿Todos identifican? Sí, profe, la tendría que leer nuevamente porque no recuerdo, pero seguramente alguno de los dos intervino. Sí, seguro. Seguro que sí. A ver, vamos a chequearlo. Yo entiendo que sí, que todos tuvieron. Y si no tuvieron, me escriben y vemos qué hacemos, si no hablamos de otra cosa en cuestión en particular, pero yo recuerdo haberme fijado y todos tenían, porque todos eran situaciones internacionales. Bueno, para terminar, ¿leyeron algo de Gaza, de Israel y Palestina, de lo que está sucediendo actualmente, el bombardeo de uno y de otro para el otro lado, porque primero empezó uno, pero ahora ya se están bombardeando entre los dos? Sí, profe, o sea, no entré en detalle, pero sí, la información de igual manera te llega, digamos. ¿Y qué pudiste ver? Y no, por lo que se ve básicamente es una venganza, nuevamente un círculo vicioso que no se termina, o sea, una guerra entre... básicamente está relacionado al tema de cultura, ¿no? Son dos culturas como que hay una venganza que nunca termina. Ajá, exactamente. Ahora, como dice Mariana, básicamente es una lucha cultural o de creencias. Sí. Insólito. Pero bueno. ¿Alguien más? ¿Sí? No, nada, profe. ¿Alguien más está al tanto del tema súper conocido últimamente, el de Gaza, Israel, Palestina y demás?
¿Nadie más? ¿Ya se quieren ir? Sí, profe, A ver, Virginia. yo tenía entendido que era una tinte cultural y religioso. Y estuve viendo un poquito, no sé si se escucha, me dice que es inestable mi internet. No, está bien. Sí, ahora se te Bueno. escucha, primero se te cortó. Que decía que tenía entendido que era una cuestión más territorial, con un tinte cultural y religioso, y estuve viendo cómo era la cuestión de los niños, contaban si seguían yendo al colegio, si estaban enterados de cuál era la situación que estaba sucediendo, y sí, se iban normalmente al colegio, y en el colegio les decían, bueno, estamos viviendo este tipo de situación, cuando escuchen tal sirena, o cuando los padres le digan tal cosa, ustedes tienen que hacer lo que ellos les digan, ustedes tienen que ir a tal refugio, y como que les enseñaban qué tienen que hacer en esos casos. Me pareció re fuerte. Sí. Es que en realidad, o sea, vos imagínate que los países tienen, o sea, ya están armados contra ataques de misiles, o sea, por algo lo tiene, algo súper normal, digamos. Claro, Sí, eso es lo que me pareció fuerte, como una realidad para ellos, que para nosotros no nos sorprende, para ellos es algo súper, súper normal, lo enseñan en los colegios y lo tienen recalado los chicos. La imagen Claro, esta como de Estados los Unidos que tiene misiles, refugio para los huracanes, ellos tienen para los atentados. sí. No sé si vieron la imagen esa de los misiles que cuando son lanzados los misiles sale del otro, no me acuerdo cuál fue el que atacó primero, el israelí o palestino, que salen los que explotan los misiles en el aire para que no llegue al pueblo, digamos. El corte, ¿cómo se llama? La línea de corte, era algo así. Sí, es una foto en realidad que muestra cuando los misiles salen y muestra cuando salen los contramisiles, digamos. Sí, sí. Primero atacó Palestina y después empezó a atacar Israel. Bien. Bueno, listo, terminamos. Nos vemos la semana que viene. La presentación de la semana que viene con lo de los organismos supranacionales es cortita, ¿no? O sea, en una filmina o solamente hablando, pero pónganse la cámara, por favor. Bueno, Cuento qué intervención tuvo el organismo supranacional en mi tema que estuve analizando y cómo se resolvió y nada más. bueno, profe, que tengan buen lunes. Dale, igualmente. Chau, chau. Chao.